Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera ponencia del día. Yo soy Óscar Escubi, el responsable del equipo de proyectos y preventa de la unidad de sistemas de Semantic Systems. Y bueno, os voy a hablar hoy sobre la importancia de proteger todos los datos de una organización, que es un tema que, bueno, obviamente todos tendremos en mente, pero que hay veces que hay determinados detalles o no tenemos en cuenta determinados factores que luego cuando hay un incidente pues nos supone un grave problema. Entonces, bueno, por hacer una breve introducción a datos tomados de diferentes fuentes que tienen relación con nuestra protección de los datos en nuestra organización, pues bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, se estima que menos del 40% de las pymes gestionan correctamente sus backups. Obviamente esto es un análisis muy en bruto porque el gestionar correctamente un backup o no tiene muchas implicaciones, pero bueno, aquí este dato se refiere a que todos los datos están debidamente protegidos ante cualquier incidente. Por otro lado, vemos que menos del 60% de las empresas confía en sus sistemas de backup, lo que significa que al menos un 40% de ellas no confía completamente en sus sistemas de backup. Y sin embargo, por otro lado, en contraposición, vemos que entre el 50 y el 60% de los datos de una organización son consideradas de alta prioridad o alta importancia, lo cual obviamente implica que la mayor parte de los datos son críticos para mí. Bien, por otro lado, se estima que más del 65% de las empresas incumplen la GDPR y muchas de estas infracciones tienen que ver con el manejo que hacen de los datos en cuanto a su protección. Más del 25% de las empresas cree que el motivo principal para cambiar de backup es aumentar su fiabilidad. A mí este dato me parece incluso corto. Obviamente entiendo que cualquier empresa que esté valorando cambiar sistemas de backup, de las soluciones, cómo está protegiendo sus datos, es porque no se fía del sistema que tiene en su momento o en otros casos puede ser porque no sea operativo, pero bueno. Y bueno, lo que está claro es este dato es una estimación también de otras fuentes, que más del 70% de las empresas quiebran ante un desastre de pérdida de datos. Aquí obviamente estaríamos hablando de una pérdida de datos importante y lo que está claro es que hoy en día los datos, la información es crucial en cualquier organización, lo cual implica que una pérdida permanente de determinados datos pues nos puede llevar a que nuestra organización deje de ser funcional, viable y, por tanto, no pueda seguir adelante. Bien. ¿Cuál debería ser el nivel de protección de datos en una organización? Bueno, lo lógico, hablando de diferentes niveles, es que el nivel de protección de datos debería aportarnos una serie de características y dependiendo de una organización y de sus necesidades de negocio y sus compromisos, pues igual necesita cumplir todas o no. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que ese nivel de protección nos tiene que dar pues, una garantía de que tenemos nuestros datos disponibles, de que tenemos copias protegidas en algún momento, si fuesen necesarias. Cuando hablamos de copias protegidas, pues me refiero a que esas copias podamos acceder a ellas pase lo que pase. Que hayamos tenido un desastre o hayamos tenido un problema que haga que nuestros sistemas no estén disponibles. Obviamente, lo normal es que necesitemos disponer versiones con las retenciones adecuadas al negocio de nuestros datos, porque muchas veces no vale con tener la copia de una foto en un momento dado de la situación, sino que a veces necesitamos tener diferentes fotos de los datos en diferentes momentos para ser capaz de volver atrás a un determinado momento
Y bueno, cada cuánto hacemos esas versiones, esas copias de esas versiones y cuánto tiempo las mantenemos, pues estará muy ligado a las necesidades de nuestro negocio y cada caso habrá que analizarlo. Obviamente, tenemos que vincularnos a los cumplimientos normativos a los que estamos obligados. Cada organización puede estar ligada a diferentes, pues por diferentes motivos, por cotizar en bolsa, por estar en un determinado sector, porque sus clientes le exigen unas determinadas medidas. Las razones son múltiples, pero al fin y al cabo estamos obligados a cumplir una determinada norma. Obviamente, el nivel de protección nos tiene que garantizar que estamos debidamente protegidos ante ataques, que luego más adelante veremos con diferentes riesgos a los que nos enfrentamos, y ante desastres que siempre son inesperados, pero que tenemos que tener algún sistema para poder seguir adelante en caso de que esto pase. En resumen, si juntamos todos estos niveles de protección, lo que necesitamos en una organización para proteger los datos de la forma adecuada es garantizar una continuidad de negocio ante cualquiera de un evento inesperado que nos pueda afectar. Para cumplir esto, pues tenemos que tener en cuenta qué datos tenemos que proteger en una organización. Hay múltiple variedad de datos de diferente contenido en diferentes sitios y de diferente naturaleza que tenemos que proteger en una organización. Posiblemente aquí he hecho una lista, digamos, de los datos más habituales que hay que proteger en una organización, pero es probable que en alguna organización nos encontremos con datos adicionales a estos. Pero por poner un ejemplo, tenemos los que normalmente se suelen salvaguardar con más cuidado, que son los datos centralizados en servidores, en nuestro data center principal, nuestro CPD principal, la sede central, etcétera, que normalmente suelen ser ficheros, datos transaccionales de bases de datos, máquinas virtuales o datos de la parte técnica. Y bueno, aquí normalmente pues, utilizamos diferentes herramientas para salvaguardarlos. Luego, hoy en día, cada vez más, desde hace unos cuantos años, pues hay datos que están distribuidos en otras ubicaciones en la nube, en diferentes nubes. Podemos tener datos no siempre en una única nube, sino en varias, y es importante que esos datos estén también protegidos. Y tenemos que preocuparnos, además, de que cubrimos las lagunas que esas nubes puedan tener con respecto a la protección de esos datos. Datos habituales en esos servicios cloud suelen ser correo electrónico y otros servicios que tenemos en diferentes nubes, y también pues, servidores y datos que tendremos alojados en dichas nubes públicas. Por otro lado, obviamente, cualquier organización de mediana a grande va a tener información distribuida posiblemente en oficinas remotas, no tiene por qué, pero bueno, hay organizaciones que tienden a centralizar sus datos y otros que tienden a dispersarlos, o por necesidades de negocio necesitan tener determinados datos dispersos en las oficinas remotas, aunque normalmente se aconseja que los equipos de usuarios no contengan información. Hay veces que es imposible que esto no sea así, pues por movilidad de la gente y acceso a los datos centrales. Hay veces que necesitan tener datos en sus equipos y sus equipos deben estar debidamente protegidos. Y bueno, normalmente en los móviles no debiera haber datos guardados que debieran ser respaldados, pero bueno, en cualquier caso hay casos en los que sí ocurre. Obviamente, aparte de eso, hay información que muchas veces nos olvidamos que necesitamos guardar, como configuraciones de elementos que pueden ser hipervisores, switches, APs, firewalls, balanceadores u otros elementos de nuestra red o de nuestra infraestructura que no contiene ficheros como tal, pero que necesitamos guardar, o por ejemplo registros de logs. Si en nuestra organización necesitamos guardar determinados logs o estamos auditando determinados accesos, pues nos puede interesar guardar todos estos logs para tener una copia de ellos en caso de un desastre. Bueno, obviamente a la hora de proteger estos datos podemos tener diferentes niveles de protección. Podemos ir desde lo más básico, que es tener una copia local, externalizar esa copia o replicarla a otra ubicación para
tenerla en caso de que la copia original se pierda o por el motivo que sea. Tenemos diferentes periodos de retención. Podemos tener protección de los datos de todos los servicios e información de la empresa. Y finalmente, pues el nivel de protección mayor, que es tener una solución de recuperación ante desastres que garantice la continuidad de negocio, lo cual no es simplemente una solución de backup, pero obviamente es muy probable que esté relacionado con ello. Bien, esto está claro que todos queremos tener este nivel de protección. Lo que pasa que en muchas situaciones, por diferentes motivos, pues nos enfrentamos a problemáticas para tener una correcta protección de dichos datos. Que aquí pues unos ejemplos de algunos que son habituales en muchas organizaciones. En algunos casos no disponemos de los recursos necesarios para almacenar correctamente los respaldos, pues porque se ha empezado con un despliegue de una solución de backup que poco a poco en el tiempo ha ido creciendo y llegamos a un punto en el que necesitamos pues, hacer inversiones adicionales para almacenar correctamente esos respaldos que en algunos casos son difíciles de conseguir. Luego, obviamente, la disponibilidad de los equipos de IT para mantener estas soluciones pues suele ser un problema porque es necesario administrar las diferentes soluciones de backup que tengamos, si tenemos más de una, comprobar obviamente la validez de esas copias. No basta con tener copias de los datos si no estamos seguros de que esos datos, esas copias, cuando sean necesarios, van a ser válidos. Y hay veces que lo que nos pasa es que cuando vamos a restaurar un backup, todos lo sabemos, nos encontramos con que la copia que tenemos no cumple todas las necesidades, bien porque está corrupta, bien porque no tiene todos los datos que necesitamos, por múltiples motivos. Lo cual, obviamente, nos obliga a realizar pruebas de restauración adecuadas. Todo esto pues, requiere el tiempo del equipo de IT, de la organización, que a veces pues, también tienen que dedicarse a aspectos de negocio y es difícil. Para proteger mediante los datos, además, obviamente, otras problemáticas que tenemos es que muchas veces se necesitan soluciones diversas para cubrir todas las necesidades porque tenemos datos de diferente índole, aplicaciones de diferentes fabricantes, infraestructura variada, datos almacenados en diferentes ubicaciones y a veces pues, la solución que tenemos pues, igual no cubre todas las necesidades en cuanto a protección de datos y necesitamos tener varias soluciones para diferentes tipos de respaldos. Lo cual obliga a que el equipo interno tenga que tener además un conocimiento de cada una de esas herramientas, lo que requiere formación y dedicación de forma muy habitual. Obviamente, esto nos lleva a que podamos tener una solución heterogénea para que nos cubra de forma integral toda la protección de nuestros datos. Y si tenemos en cuenta todo lo anterior, pues obviamente el coste de esta infraestructura, este software, el mantenimiento de tanto el hardware como las licencias, pues puede hacer que esto sea un problema en cuanto a inversiones en determinados momentos. Y obviamente, como resumen de todo esto, el tener una garantía de una correcta protección de nuestros datos, pues es la problemática principal. Vale. Una vez que sabemos lo que tenemos que proteger, ¿ante qué tenemos que proteger los datos? Bueno, pues hay múltiples contingencias, todas las sabemos, pero bueno, desde borrado accidental por determinados usuarios hasta borrado intencionado o encriptación intencionada por determinados motivos, puede ser por un ataque, por un ransomware, un virus o un mal funcionamiento de determinados sistemas, corrupción de la información, lo cual ocurre muchas veces, pues, una tabla que se corrompe o lo que sea, un desastre, obviamente, puede surgir una inundación, un incendio o simplemente un fallo global de hardware, un pico de tensión, si no están debidamente protegidos los elementos, hay muchos factores que pueden hacer que nuestros sistemas queden totalmente inoperativos. Y ante eso, pues bueno, pues tenemos posibles soluciones, como hemos dicho, desde los backups, la externalización de copias, la delegación de la gestión de estas soluciones, buscar soluciones integrales que cubran todas estas posibles contingencias
y tener tener soluciones ante desastres basadas en diferentes sistemas, dependiendo de las necesidades y los objetivos que queramos tener en cuanto a esta solución ante desastres, que pueden ser soluciones basadas en recuperaciones desde backup o DRS para tener una posible solución de disponibilidad de los sistemas a corto plazo. Bien, entonces, bueno, una vez que hemos hecho un análisis de cómo queremos estar protegidos o qué necesitamos proteger de los datos de nuestra organización y cómo, bueno, desde Semantic Systems, ¿cómo podemos ayudar en la protección de estos datos? Nosotros en Semantic, desde la unidad de sistemas, uno de nuestros servicios que ofrecemos es un servicio de backup gestionado. Este servicio consiste en una gestión integral de las soluciones de backup, la externalización completa de las copias y ofrecemos el backup como un servicio. Es decir, analizamos conjuntamente con vosotros qué datos son los que se necesitan salvaguardar, de qué manera se necesitan ser respaldados, qué necesidades de negocio se tienen para tener una continuidad y en base a eso nosotros plantamos la solución más adecuada, ponemos nosotros la infraestructura y el software, todas las licencias que sean necesarias y obviamente nos encargamos de los servicios de administración completos de esa solución. Las soluciones que ofrecemos nosotros es integral para todos los servicios, cubre backup de ficheros, de bases de datos, correo electrónico, puestos de trabajo. Aquí ponemos Office 365 u otros datos en la nube. O sea, se trata de que una vez que se analiza qué datos hay que respaldar, nosotros con el servicio de backup gestionado nos hacemos cargo de la protección global de todos los elementos. Y lo más importante es que es un servicio flexible según las necesidades de negocio de cada organización. Habría que determinar un plan personalizado en base a las necesidades de cada uno, unos RT y RPO que fuesen necesarios cumplir en base a las necesidades de negocio y con eso definiríamos un plan que obviamente después pues, tendríamos seguimiento. Bien, nuestro servicio de backup gestionado, como os he comentado, pues, cubre todas las necesidades de negocio y cubre la protección de prácticamente todos los datos que os podéis imaginar. Aquí tenemos diferentes sistemas de ficheros, diferentes bases de datos, diferentes entornos, nubes, etcétera, y todas ellas estarían protegidas dentro del servicio de backup que ofrecemos nosotros. Bien, en este servicio, pues como os he comentado, se trata de tener una protección integral de todos los datos, lo que incluye datos de nubes públicas, como puede ser Office 365, que luego hablaré un poquito más en detalle. La ubicación de los backups, normalmente en nuestro servicio nosotros implantamos hardware dedicado dentro del servicio en las ubicaciones donde es necesario hacer backup y el backup se hace local y luego ese backup es replicado a nuestros diferentes data centers para tener copias siempre en otras ubicaciones. No obstante, si por necesidades de negocio o por preferencias un cliente prefiriese que esos datos se replicasen en una nube pública, como puede ser Amazon Web Services o Azure, no habría ningún problema y se podría configurar de todas formas. Obviamente es importante que la solución de backup nos permita recuperar rápidamente la pérdida de datos, que es como nosotros lo organizamos, que cumpla las obligaciones legales de una organización, dependiendo de cuál sea, pero en principio nuestra solución pues, bueno, cubre la normativa más habitual que suele haber. La administración se trata de que sea simplificada y en este sentido, pues, como es un servicio gestionado, por nuestra parte, para el cliente es algo totalmente lo más sencillo posible. Porque la administración la llevamos nosotros validamos que todas esas copias se hagan correctamente, las monitorizamos, en caso de que haya copias que fallen, se revisan, se ven por qué han fallado, se vuelven a lanzar si es necesario. Y no hace falta por parte del cliente que se tenga ningún conocimiento técnico. Simplemente si se necesita restaurar algo, nos lo piden y nosotros restauramos lo que sea necesario. Obviamente nosotros vamos a preocuparnos de unificar todos los backups corporativos y sus políticas para intentar que sean todos más o menos estándar y estén normalizados
y no tengamos diferentes políticas en diferentes situaciones, obviamente tenemos una búsqueda de datos integrada de alto nivel y de bajo nivel que nos permite buscar los elementos que se necesitan restaurar una vez que han sido identificados de forma rápida y sencilla. Y obviamente, pues como se hemos dicho, cualquier restauración está incluida siempre dentro del servicio. Bien. Dentro del servicio de backup gestionado, pues, bueno, hay diferentes modalidades de respaldo. Se pueden restaurar mediante agentes de ficheros, agentes de bases de datos, máquinas virtuales completas, hacer restauraciones granulares, ítems individuales. Se puede buscar la solución que, o sea, aporta todas las soluciones que sean necesarias. La gestión integral de la solución de backup es parte del servicio. Cualquier restauración por necesidades estaría incluido. Y como se contaba, pues habría planes de réplicas y retención. Obviamente, dado que es un servicio gestionado y es un backup como servicio, es totalmente escalable. No hay ninguna limitación en este sentido. Si el volumen de datos crece, el servicio se escalará en correspondencia. Y además, pues bueno, llegado a esta solución de backup gestionado, pues obviamente tenemos sistemas de recuperación ante desastres que pueden basarse pues, en diferentes tecnologías o dependiendo de las necesidades del cliente, veremos que tienen diferentes RTOs, RPOs, etc. Esto obviamente está en modalidad SaaS. Nosotros es un servicio en pago por uso que incluye todas las licencias y todo el hardware necesario. Y esto permite que una inversión se convierta en un coste controlable perfectamente por SaaS. Bien. Relacionado con esto, pues como hemos visto, ofertamos diferentes modalidades de recuperación ante desastres ligadas a esta solución de backup gestionado. En cada caso, habría que buscar la solución particular que mejor encaja con la organización y en base a eso, al RTO y el RPO que sea requerido, pues habría que ver cuál es la solución que mejor encaja. Hay soluciones de recuperación ante desastres basadas en backup, que nosotros tendremos una copia en remoto, siempre la tenemos, y habría que ver si ante un desastre con esa copia tenemos que tener preparada una solución para poder levantar toda la infraestructura si hay un desastre en la instalación del cliente. Podemos tener una réplica de máquina virtual, otro data center o de varias máquinas virtuales para poder levantarlas lo más rápido posible. Podemos tener incluso réplicas a nivel de hardware para tener una solución de DRS de la que el cliente no se tenga que preocupar, con replicaciones síncronas o semisíncronas o asíncronas, dependiendo de las distancias, para poder levantar toda la infraestructura en otra ubicación en caso de incidente. Vale. Y bueno, para terminar, quería hacer un apunte en relación con el backup de Office 365, ya que hemos estado hablando también del backup de la nube. Dentro de nuestra solución de backup gestionado, incluimos hacer el backup de Office 365. Y bueno, Office 365, que ahora en las soluciones de pequeña y mediana empresa, Microsoft ha decidido cambiar el nombre a Microsoft 365, pero es exactamente el mismo servicio. Y bueno, algunos de vosotros que igual ya puede que tengáis vuestros servicios o alguno de vuestros servicios en Office 365, os podéis preguntar que por qué necesitáis una solución de backup para Office 365. Si Office 365 está ya garantizando una disponibilidad de servicio de, no sé exactamente de memoria cuántos 9. Bueno, el tema es que Microsoft ofrece un servicio SaaS para correo, almacenamiento de datos, mensajería instantánea, etcétera, y garantiza que esos datos no se van a perder. Pero lo que no garantiza en ningún momento es que tengáis un histórico de esos datos ni una copia de seguridad. Si un buzón, por ejemplo, en el caso del correo se corrompe, Microsoft os restaurará el buzón. Pero si un usuario ha borrado una carpeta y se da cuenta un mes después, Microsoft nos va a dar una solución con respecto a eso.
Vale, entonces, a veces hay eliminaciones accidentales, hay movimiento de datos, hay gente que de forma malintencionada, por los motivos que sean, elimina datos periódicamente y cuando los necesitamos no están ahí. Y bueno, para cubrir todas esas necesidades, pues teniendo en cuenta que los periodos de retención de los elementos eliminados de Office 365 son estos, y no es un backup, sino que cuando tú eliminas un elemento en los diferentes servicios que hay en Office 365, ese elemento se puede recuperar de diferentes maneras en un plazo determinado. Pasado ese plazo ya es irrecuperable y la única forma para tener acceso a ese dato es tener un backup. Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta cuando se decide llevar un servicio a la nube en Office 365. Y bueno, el servicio incluye, como en todos los demás servicios de backup gestionado, como el resto, o sea, el conjunto de backup gestionado que ofrecemos, retención ilimitada, el servicio gestionado y almacenamiento ilimitado de los backups, y obviamente todos los servicios de Office 365 están incluidos en el servicio. Y bueno, esta es un poco la introducción que os quería hacer a qué datos hay que proteger en una organización y cómo, y los diferentes incidentes. Y bueno, si tenéis cualquier duda o alguna pregunta que me queréis hacer, pues quedo a vuestra disposición.